Saludamos a toda la audiencia que nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales en www.elcorazondetuciudad.com.co, a todos los usuarios de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube aparecemos como El Corazón de tu Ciudad y en Twitter como @El Corazón de tu Ciudad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante con un invitado especial. Tiene que ver con los derechos humanos. Vamos a hablar un poco de la política pública integral de los derechos humanos y para ello hemos invitado al doctor Andrés Hidárraga Franco, director de Derechos Humanos, abogado de la Universidad Libre y magíster en políticas públicas, con un gran bagaje y gran experiencia, 15 años como profesional. Ha estado en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, en la Coordinación General del Programa Sur de Convivencia, así como distintas gerencias del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y de PAC. Doctor Andrés Hidárraga, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias y vamos a hablar del tema de la política pública integral de derechos humanos. A muchos todavía nos falta un poco quizás de pedagogía frente al tema para conocer los alcances y por supuesto lo nuevo y la cobertura que esta puede tener. Quisiéramos empezar por ahí, doctor Hidárraga, que nos contextualice un poco sobre los alcances y el impacto en la sociedad, en los capitalinos. Bogotá, en términos generales, por ser la capital del país, siempre va a ser o un laboratorio de políticas que tiene un impacto y un eco muy importante a nivel nacional, o termina siendo quien lidera con el ejemplo algunas públicas que se implementan en otros entes territoriales. Yo creo que en Bogotá es una ciudad que históricamente ha sido abanderada del tema de derechos humanos sin demeritar ni obviar los grandes esfuerzos que otras ciudades y entes territoriales han hecho en clave de la promoción y garantía de los derechos humanos. Bogotá en los últimos 20 años ha tenido grandes altibajos en materia de derechos humanos. Los últimos 20 años, insisto, se han caracterizado por tener un ascenso muy fuerte en materia de garantía de ellos, de su promoción, de pedagogía para que la gente apropiara esto de los derechos humanos y no los sintiera tan lejanos. Pero son picos que contienen, por supuesto, o en consecuencia, unas caídas muy importantes y que se dan, por supuesto, en el contexto nacional. Hoy, en especial, nosotros consideramos que estamos retomando otra vez como la garantía y la promoción de derechos humanos en la ciudad en medio de las dificultades, luego de una naturalización muy fuerte de su violación, de la limitación, por ejemplo, al derecho a la protesta, de acciones insuficientes en materia, por ejemplo, de derechos de la población LGBT, de igualdad de género en la ciudad, que son insuficientes con respecto a la cantidad, en lo cualitativo y en lo cuantitativo, del tipo de flagrantes violaciones a los derechos humanos, particularmente del derecho a la protesta, de libertades civiles y políticas, de los derechos de los derechos a las mujeres y los derechos de la población LGBTI. Se convierten entonces estos en unos sitios y unos frentes de trabajo para combatir eso que, insisto, se ha venido naturalizando. Se naturalizó que a la gente se le detuviera en el marco de una protesta y se le llevara la OPJ. El atropello a la población LGBTI se combatió con menor contundencia la desigualdad de género y la violencia contra la mujer. Entonces, esa es la tarea en este momento. Y desde los últimos 6 meses, o mejor, los primeros 6 meses que han transcurrido de este gobierno, digamos, hemos estado pensando en eso, articulando, ajustando
y con un poco menos de un mes con un nuevo plan de desarrollo donde tenemos unas tareas muy puntuales a propósito de esos 4 frentes de trabajo poblacionales, pero que en suma están en clave de la garantía, particularmente en lo que me respecta, de derechos civiles y políticos. Don Andrés, eso quiere decir que la cobertura es mucho más abarcadora, si se quiere verlo desde ese punto de vista, es decir, hay más inclusión, se quiere llegar más a la sociedad frente a lo que teníamos antes, es decir, dentro de esta planeación, dentro de esta nueva política integral, como su nombre lo indica. Sí, se pretende llegar más, pero por supuesto siempre la cantidad de dientes y herramientas van a ser insuficientes para hacer lo que uno quisiera en una ciudad como Bogotá, que, insisto, pese a que el Estado hoy hace presencia en el más del 95% del territorio en la ciudad, hay una capacidad insuficiente en términos de burocracia, de grueso, y la gente le tiene pavor a decir, pero más gente contratada, sí. Yo sí creo que Bogotá para la garantía de derechos, Bogotá debe tener más gente. Y debe tener más gente, entre otras cosas, para que la ciudad sea gobernada no solamente en horario de oficina, para que la ciudad sea gobernada no solamente desde las 6 de la mañana a las 7 de la noche, en el mejor de los casos, sino para que la ciudad sea gobernada a las 24 horas y que no quede la ciudadanía a la postre de autoridades que no son civiles, y eso mitigaría, en mi concepto, un poco la posibilidad de la vulneración de derechos. La vulneración de derechos y el atropello, los abusos de autoridad, en particular lo que es en materia de derechos civiles y políticos, se presentan de manera predominante en las tardes, noches y noches madrugadas de la ciudad. Cuando a ustedes les pasa algo en una noche madrugada, llaman al alcalde local, llaman a alguna autoridad civil, ¿no? Difícilmente se logra eso. Son aquellas personas que, digamos, tienen acceso a algunas personas, lo logran, pero el 90% de la población en Bogotá no tiene ese acceso. Y sumado a eso, pues ya en el ámbito de derechos civiles, perdón, de derechos económicos, sociales y culturales, pues la tarea es mucho mayor porque implica retomar algo que se vino abajo en el periodo de gobierno anterior, que pasa por efectivamente ampliar la oferta para derechos como la salud, que en este momento es de los grandes problemas que hay. La ciudad debería y trabaja actualmente en este gobierno en favor de mejorar la garantía del derecho a la salud. Pero insisto, eso es como estar reconstruyendo algo que opacaron y destruyeron, que privatizaron sustancialmente en desmedro de la garantía de derechos de la población. Ampliar la oferta de la garantía en salud, ampliar en suma todos los derechos económicos, sociales y culturales en la ciudad, digamos, es parte de la tarea del gran reto en el que estamos. Si bien existe una política pública de derechos humanos que se expedió el año pasado y que tiene un plazo de conclusión hasta el 2032, es una política que está nueva, que la gente no la conoce, y el reto en particular para nosotros es, primero, difundir la política; dos, hacer que la gente apropie la política; tres, que las instituciones la cumplan; y cuatro, que logremos en ese contexto un fortalecimiento de las organizaciones sociales, de los tejidos sociales, para mejorar la exigibilidad de los derechos, asunto al que no le debemos temer. A la protesta y a la exigibilidad de derechos en la ciudad no se le debe temer. Y hay que fortalecer a las organizaciones sociales, hay que fortalecer a las radios comunitarias, hay que fortalecer a todos los espacios autónomos comunitarios que permitan efectivamente avanzar y profundizar la democracia, que es el objetivo final de un gobierno en últimas. ¿Qué es lo más recurrente?
se viene presentando en el marco de esta emergencia sanitaria. Usted ya ha mencionado un tema, que es el tema salud y el primordial, pero ¿qué otras cosas están dentro de ese listado de solicitudes y de lo más apremiante de la ciudadanía, doctor Andrés? Yo creo que predomina y es más visible también en términos de opinión pública, aunque en términos cuantitativos es menor, por ejemplo, el tema de abuso de autoridad, el abuso de policía, por ejemplo, por una indebida aplicación, interpretación de las normas en el marco del confinamiento, es cuantitativamente menor, pero también de mucho impacto. Por ejemplo, el atropello a las personas, a las mujeres que particularmente ejercen actividades sexuales pagas, las mujeres y la población transgénero. Son dos temas que predominan, donde hay un impacto muy fuerte en jóvenes y un impacto muy fuerte en barrios populares y finalmente un impacto que deja evidenciar de manera muy preocupante, por ejemplo, las violencias basadas en género, todo tipo de violencias, verbales, físicas, de parte de la autoridad de policía, lo cual, digamos, es lo que, digamos, más predomina en este momento. De nuevo, en el confinamiento hay cierta tendencia que intentamos manejar hacia la militarización, por supuesto, y la militarización se ha naturalizado en Colombia hace décadas, llevamos casi un siglo de militarización en Colombia y entonces es natural que las autoridades también, con la mejor intención de contener y hacer cumplir las restricciones sanitarias que tenemos, es nuestra obligación como gobierno, pues por supuesto contar con las autoridades de policía y en algunos casos del ejército que nos apoyan, pero eso, digamos, también genera cierta sensación de inseguridad frente a la garantía de derechos civiles y políticos, y esto se ve reflejado en la cantidad de denuncias que estamos recibiendo acerca del abuso de autoridad. De tal manera que ahorita el reto grande es, aún sin pandemia, fortalecer el sistema estatal de derechos humanos. Si nos toca crear instancias para la garantía de derechos humanos, pues las creamos, porque aquí lo que tiene que primar es robustecer un sistema que enfrente la lógica nacional que está muy de cara a impedir el ejercicio, por ejemplo, del derecho a la protesta, que está muy de cara a ponerle taras a la paz. Bogotá está comprometida con la paz y entonces la garantía de derechos humanos es una condición sine qua non para poder materializar la paz. Entonces eso seguramente va a conllevar fortalecer el sistema estatal de derechos humanos y en eso también, digamos, estamos trabajando. Sin duda esta es una tarea también de todos y ahí surge otro interrogante y es frente a la situación que se presenta pues, en las localidades, en los hogares, en los barrios. Florecilla, ¿tienes una pregunta? ¿Escuchamos? Gracias. Doctor, ¿cuáles son los canales de atención que dispone en los derechos humanos a nivel local y a nivel distrital? Mira, la comunidad cuando se le presenta un caso, por ejemplo, de abuso de autoridad, puede entrar por varias vías su denuncia. Primero por redes sociales, que es uno de los medios más eficientes hoy en día para canalizar las denuncias. En segundo lugar, Secretaría de Gobierno ha dispuesto varios canales virtuales para la atención y recepción de denuncias. Un correo electrónico que se llama abusopolicial@gobiernobogotá.gov.co, abusopolicial@gobiernobogotá.gov.co. En la página web de la Secretaría de Gobierno también hay un lugar donde se reciben las denuncias anónimas y digamos, a nombre propio. Estamos habilitando una línea telefónica 24/7, esperamos que se concrete a partir del mes de agosto,
para que la gente también en esa línea por WhatsApp o por llamada pueda hacer las denuncias. La Personería Distrital de Bogotá tiene, por supuesto, sus canales también de recepción de denuncias a la violación de derechos humanos de cualquier tipo, no solamente de abuso policial. Además de eso, en cada localidad de Bogotá, en cada alcaldía local, existe un enlace de derechos humanos del nivel central, de la Dirección de Derechos Humanos. Y es allí donde también la gente puede acceder a un canal de atención para las denuncias. Y una vez dispone la denuncia, particularmente en los casos de amenazas a líderes y lideresas, en el caso de víctimas de trata de personas, del delito de trata, y personas que por su condición, por su identidad de género o por su LGBTI, también es excluida o amenazada, tenemos unas rutas de atención y un acompañamiento jurídico y psicosocial para que sean las personas acogidas en nuestra ruta de protección, que incluyen en algunos casos, dependiendo de ellos, dependiendo de la denuncia, dependiendo del nivel de riesgo, una protección durante un tiempo determinado, mientras la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad del orden nacional encargada de este tipo de asuntos, particularmente de amenazas a líderes y lideresas, hace el estudio de seguridad y le establece unas medidas dependiendo de la evaluación del riesgo que la persona haya tenido. Eso, digamos, en términos generales, es lo que tenemos dispuesto para reaccionar y atender de manera más pronta en derechos civiles y políticos a la ciudadanía. Ya en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Secretaría de Gobierno lo que tiene es, a través de sus equipos en las localidades, digamos, toda la gestión necesaria para poder hacer que a la gente no se le vulneren sus derechos. Y es un asunto más de gestión interinstitucional y de acción local, donde por supuesto es como un mecanismo subsidiario la atención de la Personería Distrital de Bogotá a través de sus personerías locales, donde la gente puede ir a exigir sus derechos para que no sean violados. Existen también, doctor Andrés, referentes de derechos humanos en cada alcaldía. Pues ya usted nos muestra los canales como la Personería y otras instituciones que por supuesto están en la alianza con ustedes, pero hay, digamos, una oficina de derechos humanos en las alcaldías locales donde la gente quizás pueda tener ya una asesoría más directa. Sí, señor. Sí, señor. Hay un enlace, como le digo, de la Dirección de Derechos Humanos en cada una de las localidades. Ahora, por la virtualidad, digamos, este asunto varía, pero si cualquier persona se acerca a la alcaldía local, con toda seguridad va a poder lograr acceder a este enlace de derechos humanos para atender los requerimientos que, si se llegan a presentar algunas vulneraciones a los derechos, podamos entrar a atender. Y ahí es importante, por ejemplo, distinguir los alcances nuestros. Una cosa es, digamos, una situación, por ejemplo, donde la gente no puede acceder al derecho a la salud. Entonces, es mucho más contundente la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, que está también compuesto por la Personería Distrital, quienes son los encargados como también ente disciplinario de entrar a hacer presión para que la gente se le cumpla los derechos. La Dirección de Derechos Humanos tiene un rol mucho más de promoción para la garantía de los derechos humanos que un rol tipo ONG o personería que sí, digamos, tiene una acción más de exigibilidad frente al Estado para que se le cumplan los derechos. Nosotros servimos de canal para evitar vulneraciones a los derechos humanos, pero no somos la instancia que presta, por ejemplo, atención jurídica para, a través de un mecanismo judicial como una tutela, garantizar un derecho humano. ¿Ves? Entonces ahí está nuestra diferencia. Nosotros no somos ni una organización sin ánimo de lucro que exige derechos humanos, una ONG, y tampoco somos un ministerio público que entra a hacer una verificación de los derechos. Eso
Digamos, para eso hay otras entidades competentes. Nosotros no podemos hacerle a nuestros mismos funcionarios y pares un control, porque en últimas también somos Estado, y cuando el Estado vulnera los derechos, no importa si usted es alcalde local o usted es funcionario de salud o la Dirección de Derechos Humanos. El Estado es uno y el Estado es el garante de los derechos humanos, y eso me incluye. Y yo no puedo decirme a mí mismo que garantice los derechos humanos, ¿no? Yo tengo que garantizarlos. Tengo como Estado, mi deber es garantizarlos, y cuando no los cumplo, el conjunto del Estado, cuando no lo cumplimos, está el Ministerio Público, que es la instancia particular donde la ciudadanía puede llegar a exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Doctor Andrés, debido a este confinamiento, hemos visto que a nivel localidades y a nivel nacional se disparó la violencia intrafamiliar. ¿Qué acompañamiento hace la Secretaría de Derechos Humanos a las familias que están en esta situación? Inclusive los mismos animalitos han tenido violencia. Entonces, ¿cómo sería el acompañamiento? Mira, con los animalitos, hasta tanto los derechos de la naturaleza, que incluyen a los seres vivos, a animales no humanos, como las mascotas, como los perritos, hasta tanto esa categoría no se eleve a derecho, digamos, nosotros no podemos hacer nada, digamos, en el marco de mi competencia, porque estoy solamente para la promoción y garantía de los derechos de los humanos, no de los animalitos. Para los animalitos, digamos, hay instancias en el distrito, como el Instituto de Protección Animal, que es la entidad encargada de estar ahí muy al tanto de maltrato animal, muy al tanto de animalitos que se encuentran en la calle a punto de morir literalmente de hambre, con sed, enfermos. Con respecto al tema de la violencia intrafamiliar, es algo que nos preocupa bastante, pero también nuestro deber es hacer como acciones de promoción para la igualdad de género, para eliminar todo tipo de violencias de género, pero la instancia que particularmente está a cargo de la protección a la mujer, por supuesto, es la Secretaría Distrital de la Mujer, con quienes articulamos acciones, y también la Secretaría Distrital de Integración Social, que a través de su subdirección de infancia y la subdirección de la familia, está, digamos, atendiendo con las comisarías de familia todo ese tipo de violencias, particularmente contra la mujer y por supuesto también contra los menores de edad. Obviamente, como medios comunitarios, queremos unirnos a esa pedagogía. Entendemos, falta mucho, el tema no es tan fácil de entenderlo, es bastante complejo, pero lo que sí sabe la gente es que finalmente en muchas instancias de su vida puede estar siendo violentada en sus derechos humanos. ¿Cómo nos unimos a esa pedagogía? ¿Qué campañas ustedes adelantan a nivel local? ¿Cómo la gente puede sumarse? Porque ese es un tema que sin duda pues, nos compete a todos y todos queremos pues, dar el bus para el mismo lado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son esas actividades que ustedes realizan? Mire, como valoramos tanto la radio es tan clave de informar, por una parte, pero también es una de las herramientas para la participación. O sea, sin la participación, digamos, no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces, en el marco de la cuarentena por la vida, de este confinamiento social, pues la participación, si era restringida sin pandemia, pues ahora peor. ¿Cómo garantizar y abrir los canales de la participación social y comunitaria? Es el primer gran reto. Y la radio se convierte en un elemento fundamental, riquísimo en términos de comunicación, para que la gente pueda informarse por una parte, pero por otra para que la gente pueda efectivamente tener voz. El sentido de la participación es que la gente tenga voz. ¿Voz con respecto a quién? Pues con respecto al Estado.
que es el garante, el único garante de los derechos, el único obligado a la garantía de los derechos. Entonces, nosotros ahorita estamos prontos a lanzar con la comunidad una estrategia de esquemas de protección colectiva. ¿En qué consisten esos esquemas de protección colectiva? Son esquemas de protección colectiva que piensan trabajar en 3 ámbitos. El primero y el central, en torno a la garantía y a la protección de los líderes y lideresas de las distintas localidades de Bogotá. Y en torno a eso, trabajar por la igualdad de género, porque cuando una lideresa alza su voz, no solamente es amenazada por su condición de líder, sino también es amedrentada y es violentada por ser mujer. Y lo mismo le pasa a la población LGBTI. Entonces tenemos que hacer acciones para protegerlas de manera especial, de manera principal y prioritaria, porque en una sociedad machista, en un sistema patriarcal, no es lo mismo que un hombre levante la voz a que una mujer levante la voz. Y por eso es que tenemos que entrar a fortalecer los liderazgos femeninos, sin descuidar los masculinos, para que no sucedan más atropellos aún, como una doble amenaza a las mujeres que tan solo por su género ya están amenazadas, pero además de eso, por ser lideresas, están doblemente amenazadas. Y el otro frente de trabajo dentro de esa estrategia tiene que ver con lo que inicié al responder su última pregunta, tiene que ver con la participación. Vamos a hacer ejercicios asamblearios con organizaciones y líderes y lideresas de juntas de acción comunal, comunitarios, en suma, que alimenten una plataforma social, comunitaria, autónoma, en 40 UPZ de la ciudad. En las 40 UPZ que hemos priorizado a partir de varias fuentes de información. Entonces tomamos las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Tomamos las UPZ que nos indica el plan de prevención y protección. Están los mayores niveles de conflictividad. Tomamos algunos indicadores de vulneración a los derechos, por ejemplo, en el ámbito escolar, que nos facilitó la Secretaría de Educación. Tomamos el índice de criminalidad que nos dio la Secretaría de Seguridad. Todas esas fuentes las cruzamos y la pusimos en un mapa y nos dieron que había 40 UPZ en Bogotá que son las más conflictivas y donde más se vulneran los derechos humanos. Entonces la priorizamos. Al priorizarlas, por supuesto entramos en un gran dilema y es, ¿y por cuál empezamos? Si en las 40 UPZ hay grandes conflictos. Tomamos la decisión de iniciar por 5 UPZ de 5 localidades en Bogotá. Por la UPZ Verbenal en Usaquén, por la UPZ Diana Turbay en la localidad de Rafael Uribe, por la UPZ El Lucero en Ciudad Bolívar, por la UPZ Porvenir en Bosa y por la UPZ Gran Yomasa en la localidad de Usme. Vamos a iniciar con esas 5 UPZ. Estamos terminando un diagnóstico intrainstitucional. Las instituciones estamos diciendo, bueno, aquí en esta UPZ están sucediendo estas cosas y cada quien habla desde lo suyo. Hasta Transmilenio lo ponemos a hablar. Transmilenio no va a decir, no, es que en las rutas, en los 10 paraderos que tengo en esta UPZ, se están presentando estas problemáticas. Entonces, cuando tengamos toda la lectura institucional, entonces vamos a decirle a las organizaciones sociales de esa UPZ, de esa localidad, está este documento, por favor, retroaliméntenlo. Digan, por favor, si estamos desde la institucionalidad equivocados en la lectura de conflictividades
para la garantía de derechos a líderes y lideresas. Entonces, las organizaciones sociales, en un ejercicio que aspiramos a hacer asambleario, van a terminar diciendo si efectivamente o no las causas de la vulneración de derechos se están dando por la vía que estamos indicando, y de allí tendrán que salir unas tendencias que se tienen que enmarcar en el marco de la política pública de derechos humanos. La política pública tiene 5 ejes: el eje de paz, el eje de no discriminación, el eje de derechos económicos, civiles y políticos, el eje de derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho de acceso a la justicia. Entonces, sobre esos 5 ejes, vamos entonces a hacer una matriz donde la gente diga, mire, para proteger a los líderes y lideresas en el tema de la paz, entonces tenemos que hacer acciones de reconciliación. Para proteger a las lideresas en mi localidad, en esta OPZ de mayor conflictividad, tenemos que hacer acciones de equidad de género para valorar y resaltar el papel de las lideresas en la localidad, para dejar de exponerlas y evitar que las sigan amenazando. En fin, van a salir acciones que vamos a concertar con las comunidades organizadas en esas UPZs de esas localidades durante este año, por ahora, hasta llegar a 40 UPZs. Estamos hablando de que Bogotá tiene 113 UPZs, que son las unidades de planeación zonal, que es una escala intermedia entre la localidad y el barrio. Entonces, una UPZ tiene en promedio 20 barrios. Entonces, vamos a decir que con esta estrategia para la garantía de derechos, particularmente a líderes y lideresas, tenemos alrededor de 800 barrios donde vamos a intervenir. Es decir, los 800 barrios más conflictivos en materia de garantía de derechos, por distintos factores. Y vamos, entonces, a trabajar sobre casi un poco más del 1.200.000 personas que presentan mayores vulneraciones a los derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a líderes y lideresas. Porque es que miren que no hay, detrás de un líder o una lideresa, está la exigibilidad de un derecho, o de muchos derechos. Y detrás de las amenazas a los líderes y lideresas, hay distintos factores, desde la delincuencia organizada, las bandas de narcotráfico que hay en los barrios, hasta, por supuesto, abusos de autoridad que en algunas ocasiones se presentan. Para proteger entonces a nuestros líderes y lideresas, vamos a desplegar esa acción interinstitucional con una fuerte participación para que podamos hacer y garantizar que la gente se le garantice sus derechos, pero particularmente a nuestros líderes y lideresas, que es nuestra preocupación particular. En Colombia ayer decían, han asesinado 573 líderes y lideresas en lo que va corrido del 2018, desde agosto de 2018 a la fecha. Imagínense, 573 líderes y lideresas. ¿Cómo Bogotá no va a poner una alerta al respecto y va a tomar medidas? Entonces, esa es nuestra... Frente a todo el tema que ustedes están adelantando, usted me estaba hablando justamente de lo que están haciendo con algunas de las 113 UPZs que hay en Bogotá, ¿no? Queremos que la comunidad se fortalezca, y la manera de fortalecerla al tejido social es primero vinculándolo a las decisiones sobre su territorio. Es haciendo que, en el caso que nos ocupa en particular, que es la protección a líderes y lideresas, ese tejido social se recomponga a partir de un rol del Estado que no solamente garantice los derechos, sino también donde el Estado logre brindarle las herramientas a las organizaciones sociales, que no siempre son proyectos. No estamos hablando de proyectos, estamos hablando, aunque también tienen que estar, pero estamos hablando de la manera como la comunidad puede hacer uso de las herramientas que el Estado tiene a la mano para poder
fortalecer sus trabajos comunitarios. Entonces mire que el Estado tiene algunas cosas que no implican mayores esfuerzos, sino simplemente una gestión de parte de los gobiernos. Entonces, que un auditorio, que algunos asuntos de papelería, que un sonido, es decir, hay cosas muy importantes para la comunidad. Un transporte. Uno puede facilitar ese tipo de cosas para la comunidad y así fortalece los ejercicios autónomos, comunitarios y sociales. Entonces, en clave de eso, si nosotros fortalecemos el tejido social en cada UPZ, vamos luchando frente a las violencias basadas en género y al tiempo blindamos y visibilizamos y valoramos el papel de los líderes y las lideresas, nosotros vamos a mitigar aún más las posibilidades de que a los líderes y lideresas sociales les suceda algo malo en la ciudad, particularmente en lo relacionado con su derecho a la vida. Pero en cualquier caso, vamos a potenciar en un ejercicio asambleario por UPZ la participación de la gente para mejorar las condiciones y garantía de derechos en sus territorios. Esa es la apuesta. Doctor Andrés, agradecemos muchísimo ese gran mensaje y la información tan importante que ha dado a nuestros usuarios del corazón de tu ciudad. Quisiera ratificar, pues agradecerle al doctor Hidárraga por haber estado con nosotros, con nuestros clientes del corazón de tu ciudad, y decirle entonces a la ciudadanía que cuente con este respaldo que ustedes están haciendo. Es un trabajo gigantesco, es un gran reto que ustedes asumen, interinstitucional, por supuesto, porque es un trabajo que todos nos tenemos que articular. Pero a la ciudadanía hay que decirle que tengan entonces confianza, realidad, y que ustedes van a estar ahí prestos a brindarle la asesoría, que no tengan temor de contar con, obviamente, esta ayuda que hay por parte del distrito, de todo un equipo de personas pendientes de este tema, porque el temor es general. Usted toca uno de los puntos más álgidos, el tema de las amenazas y los atentados contra los líderes y lideresas sociales. Ese es uno de los temas que no solamente pues ocupa la atención de los bogotanos, sino también a nivel nacional, una situación que ha prendido alarmas. Pero ante eso tiene que haber una reacción, tiene que haber un plan de contingencia fuerte, y creo que lo que usted nos ha dicho, lo que está haciendo en Bogotá, toda esta articulación que se está generando, pues creo que genera confianza, doctor Hidárraga. Señor, esa es la idea. No hay que tener temor para exigir los derechos. Y a los gobiernos no nos debe dar temor que nos exijan los derechos. Esa es la consigna. Pues muchas gracias, doctor Hidárraga, por estar con nosotros. Muy amable por atender esta invitación y estar con toda la audiencia de nuestro medio. Muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos a sus órdenes.